Hay una especie de silencio raro cuando uno deja de intentar sostenerlo todo. No es un silencio externo, es algo más interno, como si ciertas cosas dejaran de empujar desde adentro, como si por fin aflojaran. Y en ese aflojar aparece una sensación difícil de nombrar. No es exactamente paz, tampoco es tristeza, es algo intermedio, algo que no pide permiso para quedarse un rato. El cuerpo lo nota antes que las ideas. Uno está sentado o caminando sin mucha dirección o mirando cualquier cosa que no importa realmente. Y de repente llega ese pensamiento leve de que nada está completamente en tus manos, ni siquiera lo que creías tener controlado. Y en vez de angustia inmediata, lo que aparece es una especie de descanso extraño, como si el peso cambiara de lugar sin avisar. Y es curioso, porque durante mucho tiempo se cree que lo importante es sostener significado en todo, darle forma a los días, a las decisiones, a lo que se hace, a lo que se espera. Pero llega un punto en el que ese esfuerzo empieza a sentirse como una tensión constante, como una cuerda estirada, sin descanso. Y cuando esa cuerda afloja un poco, no suena celebración, suena silencio. Un silencio que no es vacío exactamente, es más bien una ausencia de urgencia. Tal vez te ha pasado en momentos pequeños, en medio de una rutina cualquiera, cuando el mundo sigue igual, pero por dentro algo deja de insistir, como si una parte de ti se sentara al fondo de una habitación y simplemente dejara de intervenir. Y lo extraño es que no se siente como rendición, se siente como una pausa que no pediste, pero que tampoco rechazas del todo. Hay algo en eso que desarma, porque uno pasa mucho tiempo intentando ser alguien dentro de la propia historia, como si cada gesto tuviera que confirmar una identidad, como si cada día tuviera que justificar su existencia con algún tipo de sentido claro. Y sin embargo hay momentos en los que todo eso pierde filo. No desaparece la vida, desaparece la necesidad de explicarla todo el tiempo. Y ahí aparece esta idea incómoda, pero también suave, la insignificancia. No como insulto, no como derrota, más bien como una especie de distancia, como ver tu propia vida desde un lugar un poco más lejano, donde las cosas ya no tienen esa urgencia dramática que antes parecían tener. Y sorprendentemente, eso puede aliviar. Es raro admitirlo en voz alta, incluso en pensamientos, porque hay una parte que todavía quiere importancia, impacto, huella, pero otra parte, más silenciosa, empieza a descansar cuando entiende que no todo depende de uno, que no todo necesita explicación profunda, que no todo tiene que ser sostenido con tanta intensidad, como si el mundo, por un instante, dejara de exigir protagonismo. Y en ese espacio aparece algo casi contradictorio, una ligereza que no viene de ganar nada, sino de dejar de pelear con la idea de tener que ser relevante en todo momento. Se puede sentir en cosas pequeñas, en una tarde cualquiera donde la luz entra sin pedir permiso y cae sobre el suelo de una manera que no tiene intención de impresionar a nadie, en el sonido lejano de la ciudad que sigue funcionando sin que uno participe activamente en nada importante, en la forma en que las cosas continúan incluso cuando la atención se apaga. Y uno se da cuenta de algo incómodo, pero también tranquilizador. El mundo no necesita ser sostenido constantemente para seguir existiendo, ni siquiera tu mundo interno. Hay una especie de descanso en esa constatación,
como si por fin dejaras de apretar algo que llevabas apretando sin notarlo. Y aún así, no es una sensación limpia, no viene sin dudas. A veces se mezcla con una ligera incomodidad, como si soltar esa importancia propia fuera una especie de pérdida, como si volverte pequeño dentro del todo implicara desaparecer un poco. Pero no desapareces, solo dejas de estar en el centro de todo lo que sientes. Y eso cambia la textura de las cosas. Recuerdos cotidianos empiezan a verse distintos. Aquellas conversaciones que antes parecían decisivas, ahora se sienten como escenas que simplemente ocurrieron. Decisiones que en su momento parecían definitivas, ahora se ven más suaves, menos absolutas. Incluso los errores pierden un poco de su peso. No porque dejen de importar, sino porque dejan de ocuparlo todo. Y en ese cambio hay algo que se parece al alivio, aunque no sea un alivio completo. Es más bien como bajar el volumen de una exigencia interna que nunca estuvo del todo clara, pero que siempre estaba ahí, acompañando cada movimiento. A veces uno se da cuenta de eso en el cuerpo, en los hombros, en la respiración, en esa manera en que el pecho deja de estar ligeramente en tensión cuando no se está tratando de demostrar nada, ni siquiera en silencio. Y aparece una pregunta que no necesita respuesta inmediata. ¿Qué queda cuando no estás intentando ser importante para tu propia historia? Lo que queda no es vacío, queda percepción, queda presencia sin tanta explicación encima, queda un tipo de calma que no depende de que todo tenga sentido, y esa calma no es estable todo el tiempo, va y viene. A veces dura segundos, a veces un poco más, y luego la mente vuelve a sus caminos habituales, a su necesidad de ordenar, de interpretar, de encajar todo en algo comprensible. Pero incluso después de eso, algo se queda, una especie de recuerdo del alivio, como si el sistema interno aprendiera, aunque sea por instantes, que no todo tiene que ser cargado con tanto significado. Y en ese aprendizaje hay algo profundamente humano, aunque no suene heroico. No hay revelación grande, no hay transformación evidente, solo pequeñas rendiciones internas que, en lugar de debilitarte, te devuelven un poco de espacio. Espacio para existir sin tanta explicación encima. Tal vez eso es lo más cercano a ese lado amable del abismo. No es oscuridad dramática, no es caída, es una forma de distancia que, por extraño que parezca, deja respirar mejor, como si por fin dejaras de estar tan cerca de todo lo que piensas de ti. Y en ese pequeño alejamiento, algo se suaviza, no todo, pero suficiente. Suficiente para sentarte un momento más sin sentir que estás llegando tarde a algo invisible. Suficiente para mirar alrededor sin la necesidad de traducirlo todo. Suficiente para seguir aquí, sin tanta presión de tener que convertirlo en una gran historia. Y quizás, por ahora, eso ya sea bastante.